Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Maynor Berganza, es analista político, es abogado, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Maynor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias a la gente de Telesur por este espacio que nos permite hablar con el mundo entero. Muchísimas gracias. Así es, Maynor, ¿cuál es su apreciación acerca de este rechazo, ya lo que parece realmente definitivo del MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, a esta candidatura presidencial? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, en principio, la candidatura del binomio presidencial del MLP es francamente una opción política de la izquierda, de los sectores sociales que no han tenido voz o voto en estos espacios que el Estado ha permitido. Existen otras expresiones de izquierda, pero ninguna de ellas aglutina al sector campesino e indígena como lo hace MLP. Efectivamente, la argumentación que en una primera resolución dio el registro de ciudadanos en el sentido de que el candidato vicepresidencial Jordán Rodas, en un finiquito que la Contraloría General de Cuentas le había otorgado ya, el tribunal encontró que existe una norma reglamentaria de la ley de probidad que establece que aunque exista finiquito, si hay denuncias, pues estas serán consideradas para esperar a que sus resultados le permitan demostrar la inocencia al ciudadano que está denunciado, digamos. Estas denuncias en cualquier parte del mundo son denuncias sobre averiguar, no pueden tener un impacto para violentar los derechos para elegir y ser electo que la Constitución política le da a Jordán Rodas. En esencia, no hay derecho que impida la participación del binomio y efectivamente no se puede sino catalogar como una verdadera imposición de la derecha para impedir la participación de una expresión política verdaderamente popular que tiene opciones de triunfo. Esto deja desde un inicio pues un muy mal precedente para la máxima autoridad electoral. ¿Cuáles son las Absolutamente. presiones o cómo está conformado actualmente el Tribunal Supremo Electoral? Porque dicen que se apegan a una norma, dicen ellos, aunque desde el binomio del Movimiento de Liberación Popular todo lo contrario, que se entregaron todos los documentos, que no hay nada en contra, se presentó la documentación reglamentaria, pero el TSE, por ejemplo, incumple la Constitución cuando permite que la hija del dictador Efraín Ríos Montt sea candidata a la presidencia, y eso es inconstitucional. Absolutamente. Y en el caso de las normas jurídicas, en cualquier ordenamiento jurídico del mundo, las normas jurídicas constitucionales son superiores a cualquier disposición legal ordinaria y ya no digamos reglamentaria como en el presente caso, el derecho de elegir y ser electos del binomio del MLP debe ser ponderado ante cualquier circunstancia. Vamos, si posteriormente al proceso de inscripción del binomio aparecieran X o Y denuncias, estas pueden ser incluso falsas, pueden ser denuncias espurias que solamente se utilizan precisamente para limitar la participación. Por eso el derecho de los candidatos es un derecho de antejuicio. Ellos deben tener, digamos, la posibilidad de participar y que este tipo de nimiedades, cuestiones ínfimas, no deben ser la base para impedir la participación de los candidatos que tienen una amplia base social en este país de más de 23 culturas, este país que es indígena en su mayoría y que efectivamente lucha por la defensa de los derechos humanos. El binomio representaba esa opción, de tal manera que el pueblo se ha quedado sin candidatos. Esperamos movilización en las calles en rechazo a esta actitud antidemocrática del Tribunal Supremo Electoral, que queda evidenciado como una autoridad poco seria ante los ojos del mundo. Maynor, ya no hay nada que hacer, se cierran las inscripciones, decían algunos analistas que pueden haber otras apelaciones, pero nada va a cambiar la decisión, el resultado del TSE.
Bueno, tal vez es bueno decirte, Tatiana, que el día de ayer los abogados, Cástulo Gómez, que es el abogado que dirige al equipo jurídico del MLP, estuvo en una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, hizo sus argumentos, pero lejos de tomar una decisión y dictar una sentencia el mismo día de ayer, bueno, pues se van a tomar el tiempo que ellos necesiten precisamente para que se diera el día de hoy, donde se cierran las elecciones y entonces, aunque haya una sentencia de amparo favorable, simplemente no los van a inscribir. Yo lamento como guatemalteco esta circunstancia, pero anuncio que campesinos e indígenas van a estar en las calles ante este infeliz hecho. Lo que se ha denunciado una violación clarísima de la participación política del binomio del Movimiento de la Liberación de los Pueblos. Ahora, las elecciones de junio son generales. ¿Cómo crees que será este panorama con respecto a este hecho, donde hemos visto masivas movilizaciones campesinas, indígenas, obreras, de movimientos populares, teniendo en cuenta que en las elecciones pasadas sacaron un muy buen resultado el MLP? Claro, claro. Bueno, quisiera decir que el MLP ha elevado sus bonos políticos y electorales. Esperamos una votación tan masiva como la anterior, aunque no haya binomio participando. Y eso puede significar entonces, Tatiana, que tendremos muchos diputados indígenas y campesinos formando parte del Parlamento guatemalteco, del Congreso de la República de Guatemala. Eso puede en algún momento permitirnos soñar con luchas en el legislativo para poder provocar que se revisen las leyes que solo favorecen a los empresarios, a las grandes transnacionales que saquean al país, pero que nunca atienden los problemas del pueblo. Tenemos esperanza grande en eso. Creo que muchos alcaldes, el poder local puede ser también una alternativa para que se pueda expresar esta representación de líderes del MLP que se encuentran diseminados en toda la República. Seguramente eso es a lo que le teme los poderes tradicionales, los poderes fácticos, quienes durante décadas han prácticamente manejado el país. Cambian rostros, Tatiana, sin es duda, así. cambian rostros, Tatiana, pero se mantiene el mismo así. modelo de país. Es así, le tienen temor a una líder indígena, a un abogado defensor de derechos humanos que puede realmente cambiar el país. A eso es a lo que le tienen miedo. Ahora llama la atención que son 25 binomios a la presidencia, es decir, 25 candidaturas por la presidencia y la vicepresidencia de la nación. De toda esta gran gama, ¿cómo los caracteriza dentro del espectro político? Inicialmente nos decías que hay otros sectores de izquierda que están representados allí entre estos 25, que además tienen ya la credencial del Tribunal Supremo Electoral, pero que no representan la gran mayoría de la población, de los sectores más vulnerables y olvidados del país. ¿Cómo entonces se caracterizan en el espectro político estas 25 candidaturas? Esa pregunta, Tatiana, es un dedo en la llaga. Quiero afirmar categóricamente que esta gran cantidad de candidatos a la presidencia solo habla que los grupos de saqueadores del Estado que se han ido conformando después del desaparecimiento o de la expulsión de la CICIG, también han tenido partidos como empresas, inscritos no por corrientes de pensamiento diferenciadas, sino son grupos de mafias que logran inscribir partidos políticos y tienen a sus candidatos, a ese gran número, expectando caer al ejercicio del poder público para saquear las arcas del Estado. Eso es lo que te puedo caracterizar. No tenemos en esos partidos políticos hombres y mujeres de Estado que tengan propuestas para la transformación social, para el equilibrio, para la recuperación de este país, en donde el 62% de los niños padecen desnutrición. Te lo repito, querida Tatiana, es un dato doloroso. Este país es un país pobre, angustiado. Ese grupo de candidatos a la presidencia
solo representan a estos grupos del crimen organizado, eso te puedo garantizar. Los otros dos partidos de la izquierda que están inscritos y alguno otro socialdemócrata, en realidad no representan un riesgo para que cambien las cosas en el proceso electoral. Por eso impiden la participación del ML. Así que con todos estos candidatos, ellos no tienen realmente diferencias en su propuesta programática, en su plan de gobierno. ¿Cómo van entonces a incentivar el voto y a marcar la diferencia entre unos y otros? ¿Serán los partidos tradicionales que se impondrán porque tendrán una maquinaria ya establecida? ¿Cómo lo ves? No, fíjate, Tatiana, que te digo con un poco de pena, un poco de tristeza, hemos tenido a la vista candidatos que son vedettes, candidatos que son cómicos, candidatos que son líderes futbolistas. Tenemos en realidad un escenario de actores, de actores teatrales. No tenemos en esencia candidatos que tengan propuestas que nazcan de la interpretación política, el análisis profundo de los problemas del país y que luego se convierta ese análisis en planteamiento de soluciones. Lo que vamos a tener son canciones que llaman al voto, imaginarios bastante chuscos, cosas que estamos viendo ya en la propaganda política que son como chistes, como cuentos graciosos, los que se utilizan para cautivar el voto. Es muy doloroso para quienes hemos estado luchando y bregando por una transformación verdadera para Guatemala. En un momento además tan trascendental, tan complejo de crisis económica, de crisis social. Te preguntaba si algo así veremos, tratando de recordar un poco cómo fue la campaña de Jimmy Morales, que él venía de ser un comediante muy conocido por esa función de comediante en la televisión guatemalteca. Si vamos a tener más de eso, y incluso puedo decirte que si en algún momento hay debates de estos candidatos, en realidad sobre qué van a debatir, si lo que presentan ellos son aspiraciones que muchas veces son imposibles, pueden también presentar un conjunto de ideas poco articuladas, podemos decir ocurrencias, y francamente pues no creo que tengamos al pueblo desbordado en el día de las elecciones. Así está el panorama a 13 meses de estas elecciones presidenciales y generales en Guatemala. Muchísimas gracias, Maynor, por ayudarnos al entendimiento. Buenas noches. Claro, buenas noches, Tatiana. Un abrazo a todo el público de Telesur. Muy buenas noches.